Tengan ustedes un hermoso amanecer. Será un muy buenos días, un muy buenas noches, un muy buenas tardes. Donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar del mundo, donde esté viviendo su día a día, en un medio de transporte aéreo, marítimo, terrestre, en su hogar, en la alta montaña, en la soledad del desierto, en el ancho mar. Donde quiera que se encuentre, hoy en día la señal de internet está alrededor de todo el mundo. De modo que ya no tenemos una excusa para decir es imposible que la palabra de Dios no llegue a todos los rincones del mundo. Donde quiera que contemos con un aparato tecnológico que nos permita el acceso a la señal de internet, ahí está también presente la palabra de Dios. Y desde la República de Chile, de la ciudad de Valparaíso, capital de la fe, capital del Evangelio Pentecostal, esta señal, Radio La Lumbrera, que se sobrepasa por sobre los cerros del Gran Valparaíso y observa la bahía con esperanza, con fe, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día muy especial, amables oyentes, queremos compartir con ustedes en este tiempo que estamos viviendo, que lo conocemos cada uno de nosotros como Semana Santa. Pero qué maravilloso, qué grande, qué tremendo, amables oyentes, que la vida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento y, por cierto, su muerte, la obra máxima, la consumación y la derrota del pecado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, marcó la vida del mundo y los tiempos y las épocas, un antes y un después. Qué gran bendición para cada creyente, para cada hombre y cada mujer que sigue las pisadas de Cristo Jesús. Hoy nosotros queremos orar por usted y lo hacemos. Señor, te damos gracias a esta hora del día en que nos concede la bendición de estar a través de la web, Padre amado, compartiendo en este día una palabra de bendición para cada uno de nuestros oyentes. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias, Señor, porque en estos días estamos, Señor, haciendo memoria, recordando, tomando participación también de la cena del Señor junto con los feligreses. Padre de los cielos, te damos gracias porque la venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, marcó la humanidad. Señor, ¿quién puede decir hoy que no hay una alternativa de bendición, de salvación, una alternativa para salir de la encrucijada de los problemas de hoy? Padre eterno, y eso quedó marcado por la venida de tu Hijo Jesús sobre esta tierra. Te doy gracias, Señor, por tu inmensurable amor mostrado para con la humanidad, establecido allí a partir del principio de la creación. Señor, tu preocupación estuvo con la humanidad allí en el libro de Génesis, Señor, para con cada uno de nosotros. Padre, que en estos días en que en algunos países se toma un tiempo de feriado, que sea, mi Dios, para que las personas recapaciten, Señor, reflexionen, y también por sobre todas las cosas para que con humildad de corazón en algún lugar de sus hogares, Señor, también clamen a ti, oren y se reconozcan que son necesitados y que su vida depende de un Dios todopoderoso y eterno. Señor, coloca sobre nuestra tierra tu mirada de misericordia y de bendición. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a continuación a oír un hermoso cántico que nos interpreta el hermano Carlos y la hermana Claudia, y que es una alabanza muy apropiada para el tiempo en que estamos viviendo. Oigámosle. Hoy día vi nuevamente esa cruz, está vacía porque vive mi Jesús, mi Jesús.
de mi ser. Yo le alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús. Aleluya al Cordero de Dios. Está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí, el Dios de la salvación. Está aquí, dentro de mí. Está aquí, Hoy yo clamé, Jesús respondió, y mis pecados y tristezas se llevó. Y me llenó de su poder, y hoy lo siento muy dentro de mi ser. Yo le alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. La gloria es para Jesús. Aleluya al Cordero de Dios. Está aquí, lo siento en mi corazón. Está aquí, el Dios de la salvación. Está aquí, dentro de mí. Está aquí, está aquí. Gracias damos al Señor por este hermoso cántico que nos han traído nuestros hermanos con mucho cariño y aportan para la edición de este programa de Radio La Lumbrera, cuyo fin no es otro más que proyectar la palabra de Dios en vuestros corazones. Y ciertamente lo que decía el cántico es una realidad. Hoy en estos días se han hecho muchos recuerdos y se guardan ciertas costumbres, ciertas tradiciones. Eso está bien porque ayuda a las nuevas generaciones a entender por qué las personas antiguas hacen esto y por qué los nuevos tendríamos que seguir con ello. Pero lo más hermoso, amado oyente, más que la tradición, la costumbre, es lo que nos enseña la poderosa, única, irrefutable, indiscutible, invariable palabra de Dios. Y el Dios eterno manifestó su amor desde un principio para con la humanidad, marcado tal como decía anteriormente, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que se conoce como el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es allí la palabra que Dios dice. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿A quién representaba la serpiente? A Satanás, precisamente. El que lleva al hombre
a pecar, el que los somete bajo su dominio. Pero cuando la persona, el individuo, el ser humano entra en contacto y en comunión con Dios, entonces es liberado de esa opresión de Satanás, y no solo liberado, sino que también tiene una herencia incorruptible, una proyección más allá de la muerte, la vida eterna. Porque son dos caminos: vida eterna o infierno eterno, muerte eterna. Pero qué hermoso, amados hermanos. Nosotros miramos y recordamos en estos tiempos 3 cruces vacías. La del medio, allí estuvo nuestro Señor Jesucristo, y a sus costados estuvieron aquellos hombres malhechores y ladrones. Y lo confirma lo que dice la palabra de Dios, que Él fue allí puesto entre malhechores. Pero, amables oyentes, lo más hermoso es cuando usted, como creyente en Cristo Jesús, puede mirar la cruz y decir: yo debiera de haber estado colgando en esa cruz, porque no tenía alternativa de vida, y el Dios eterno envió a su Hijo para que Él muriera por mí, porque no había hombre perfecto en la tierra, no había ser perfecto para poder hacer un sacrificio inmutable una vez y para siempre, para redimirnos de la perdición eterna. Y ahora nosotros miramos y observamos y damos glorias a Dios, porque la cruz está vacía. Y lo más hermoso es que usted ya no está con el peso en su conciencia de la ofensa delante de Dios, sino que dice: tengo un intercesor, porque el Cristo vivo está sentado a la diestra de Dios Padre, como dice su palabra, e intercede por cada uno de nosotros. Y su Espíritu Santo, que está en esta tierra, alrededor de cada uno de nosotros, nos mueve y nos guía en nuestra conciencia a reconocernos cuando hemos ofendido, cuando hemos pecado, para buscar de parte de Dios el perdón. ¿Qué es lo que enseña la tradición? La tradición dice que las personas pueden buscar a través de María una reconciliación, porque ella habla con el Hijo y el Hijo con el Padre. Pero cuando yo examino la palabra de Dios, no encuentro apoyo para hablar de un ser espiritual, de un ser divino cuatrinitario. No, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad es una sola. La Escritura lo muestra así, de modo que hay un mediador, un intercesor entre Dios y los hombres, y es nuestro Señor Jesucristo. Amables oyentes, la tradición nos enseña que el calendario hebreo marcó el calendario del mundo occidental y de muchos otros países que poco a poco han ido tomando la fe cristiana y se han incorporado también al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo marcó? Porque esto que nosotros conocemos como la Semana Santa, en nuestro país es la única festividad que se rige por la variable en el tiempo del calendario hebreo. Por eso que los días festivos de Semana Santa no son siempre el 1, 2, 3 y 4 de abril, sino que tienen una variante más o menos desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril. ¿Por qué? Porque el calendario hebreo se rige por un sistema de medida. Y el calendario que nosotros usamos en estos tiempos, que es el calendario gregoriano, que tiene alrededor de 490 años de práctica y de aplicación sobre nuestro mundo cristiano occidental. Antiguamente era el calendario juliano el que regía a nuestro universo, pero aún todavía se usa en forma técnica el calendario juliano. Y esto también marcó en esencia la vida de los hombres. Mire qué hermoso. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz
no solo marcó allí el calendario hebreo, sino también el calendario de nuestro mundo en el cual nosotros vivimos. Y hay muchas personas que se preguntan, oye, ¿por qué el año pasado fue en tal fecha y ahora en esta otra? Y nadie le dice, esto fue porque Cristo murió por ti, por mí, por el mundo. Pero ¿sabes una cosa? Nadie encuentra la tumba con un cuerpo adentro, porque esa tumba está vacía. Y tú y yo podemos mirar la cruz vacía, porque el Cristo glorificado está sentado junto a Dios Padre, como dijo él en su oración por sus discípulos: la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En esa gloria está el Hijo del Dios viviente. Hay muchos hombres en este tiempo y mujeres también necesitados de parte de Dios, necesitados del amor de Dios. Pero sabe, hay un muro, hay un paredón, hay una defensa, hay una barrera. Y esa barrera es orgullo, falta de humildad dentro de su ser, para decir verdaderamente, la vida es frágil, como dice la Sagrada Escritura, porque la vida es como la flor en el campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Expliquemos un poquito. Sécase la hierba. La hierba se refiere a la vida del ser humano, los años. Marchítase la flor. La flor significa aquello que desarrolla la persona durante su vida, su etapa de juventud, su etapa de madurez, su etapa de vejez, todos sus logros personales, sus capacidades intelectuales, todo ello. Se seca el cuerpo, se termina, se acaba. Y también se termina nuestra vanidad y nuestro mundo. ¿Y qué es lo que permanece? La palabra de Dios. Amado oyente, cada día, cada mañana, cada noche, cada vez que te vas a dormir, tienes una oportunidad para encomendar tu vida al Dios eterno y clamar por misericordia a este soberano Hijo Jesucristo, Salvador y mediador de la humanidad. La tradición se queda con una celebración. La tradición se queda con unos ramos, hojas de palmera. La tradición se queda con el Cristo que fue sepultado. La tradición se queda con el Cristo que en la historia resucita. Pero soberano Dios, la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús, día a día, llevan en su mente y en sus vidas la voz, la palabra del Cristo vivo. Esa palabra que dijo en aquella última intervención que tuvo con sus discípulos, que no volvería a beber de nuevo esta copa hasta que la haga en el reino. Y en ese reino es donde tú y yo queremos estar, para compartir con este Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día, con humildad y sometimiento a Dios Padre, vino a sufrir una muerte cruel en una cruz, de la cual no era digno, pero lo cumplió porque fue establecido por Dios el Padre. Muchas veces se habla de la perfección, pero el Hijo de Dios fue perfecto. Y aun cuando estuvo en esta tierra y le preguntaron, Maestro bueno, él dijo, no hay ni uno bueno, solo mi Padre que está en los cielos, para hacerle entender a sus interlocutores que él tenía a alguien que gobernaba desde lo alto, desde los cielos, Dios el Padre, y él estaba en esta tierra cumpliendo el ministerio por el cual el Padre lo había enviado, salvar la humanidad a través de su muerte. ¿Y qué significa que el Hijo de Dios fue perfecto?
perfecto, perfecto. Muchas veces nosotros le podemos preguntar a un artista, a un arquitecto, a un cirujano plástico, ¿cómo quedó tu trabajo? Y él dice, perfecto, no tiene detalles. Pero estimado oyente, el Cristo de la gloria, perfecto, 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 porque en el momento más difícil de su existencia no rehusó, sino que obedeció, acató, asumió, llevó sobre sí el pecado de la humanidad. El que era perfecto por nosotros se hizo imperfecto para presentarse delante de Dios Padre como un cordero sin mancha, por ti, por mí y por el mundo. Eso realmente es perfección. ¿Has sufrido tú algo por la causa de Cristo? Entonces, háblame de la perfección, pero de la perfección de Cristo, porque la perfección humana es limitada, esa conveniencia. La perfección humana depende de los ojos de cómo tú la mires, pero la perfección del Hijo de Dios supera todo entendimiento. Amables oyentes, seguidores de la web, auditores de Radio La Lumbrera, fíjense que encontramos a través de la palabra de Dios y solo en el Antiguo Testamento más de 350 menciones, tanto en los libros proféticos, salmos o históricos, acerca de la venida del Mesías. Y esto que fue dicho más de 900 años antes de Cristo, lo vemos nosotros cumplido en la época del Imperio Romano, cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo quedó como una parte de la historia, sino que también cambió el sentido y la mirada de toda la humanidad. Por eso que para nosotros como creyentes en Cristo Jesús, estos días que para muchos son solo de un recuerdo, de un efímero pasatiempo, de una ocasión de viaje, de un momento de distracción familiar, para el creyente en Cristo Jesús son días de gozo, de calor en la fe, de contentamiento, donde nuestros templos se llenaban de alabanza, de oración, de gracias y de gloria al Dios eterno por el don inefable de la vida de su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Pero hoy el templo está cerrado. Y sabes, yo te quiero decir una cosa. Este tiempo de pandemia ha demostrado verdaderamente cuántos templos vivientes hay. Hay muchos que todavía están como los hebreos allí junto a los ríos en Babilonia, llorando, tocando sus cítaras. Porque ¿cuándo abrirán? ¿Cuándo abrirán? ¿Cuándo abrirán? Añorando el templo de Jerusalén. Pero yo te pregunto a ti, amigo oyente, creyente en Cristo Jesús, ¿cómo está tu templo personal? ¿Te has preguntado? Uy, el Dios del cielo que conoce y mira tu vida y mira tu corazón, tal vez esté tan pobre, raído y abandonado que por eso quieres volver pronto al templo, porque está más hermoso, porque está pintado, está presentable, tiene buena acogida. Lo importante es que tu templo, tu vida, esté, como dice la Escritura, para morada del Espíritu Santo. Mire, el apóstol Pablo, este hombre que tuvo un hermoso encuentro
allí con nuestro Señor Jesucristo, y en solo 3 días, así como también estuvo nuestro Señor Jesucristo 3 días para luego resucitar en victoria y pronto después ascender a los cielos. Así también Él vivió un proceso especial en 3 días, donde fue allí enterrado, sepultado todo su ego personal. Y cuando le son abiertos sus ojos, porque quedó ciego en su carne verdaderamente, no podía ver, pero cuando le fueron abiertos sus ojos, entonces tenía una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, una nueva manera de ver la vida. Y este hombre, guiado por el Santo Espíritu de Dios, escribe esa hermosa carta a los hermanos de la iglesia de Colosas. Y esta carta, amado oyente, es la carta de triunfo del creyente cristiano, porque ella es la que nos habla de la deidad y de la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que decimos que no hay otro nombre bajo el cielo y sobre esta tierra en quien podamos ser salvos. No lo hay, no lo hay. No será la administración de la ONU, no será la administración del FMI, no será la administración de la Organización Mundial de la Salud. No, no lo hay. No hay nadie que pueda liberar al hombre de la condenación eterna. Aún en este tiempo, todo este cúmulo de genios que nosotros vemos y que ocupan pantallas de televisión no han sido capaces de mostrar algo de la ciencia del Dios eterno frente a esta pandemia. Porque Él tiene el control en sus manos y esto se va a terminar cuando Él lo diga. Y lo más sorprendente, que va a estar toda la ciudadanía vacunada y la enfermedad va a seguir, porque Dios tiene el control. Y el apóstol Pablo escribe a los hermanos colosenses y lo primero que les menciona es que la reconciliación, el restablecimiento, la unión de esa ruptura entre Dios y los hombres fue a través de la muerte de Cristo Jesús. Y lo explica en breves palabras allí en el capítulo 1 de Colosenses, a partir del versículo 15, diciendo lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. De modo que nada está ajeno a la mano del Dios eterno, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Había un costo que pagar para volver a restablecer esa unidad que se había roto entre la humanidad y Dios, y ese costo tenía que ser una sangre. Imposible fue a través de los miles y miles de sacrificios que hizo el pueblo mientras estuvo en el desierto y durante los más de 1300 años en que ellos guardaron el ritual. Imposible. Esos sacrificios de día en día, no fueron posibles. Había que buscar algo perfecto y eso lo dispuso Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero sabe, estimado oyente, eso es lo que tú tienes que comprender. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y alguien dijo por ahí, bueno, tendrás que hacer muchas penitencias. Tendrás que hacer
esta gran cantidad de oraciones para que Dios te perdone. Pero la Escritura no menciona eso. No menciona que por obras tú puedes ser salvo. No. Lo que la Escritura menciona es que la salvación es un don dado por Dios, entregado por Dios a través de su Hijo Jesucristo, cuyo costo fue su vida, su sangre derramada en la cruz. Luego, cuando tú ya le reconoces como su Señor y Salvador y sientes esa paz en tu vida, entonces tienes que hacer obras de buen cristiano, porque de otro modo tu fe sin las obras es muerta. Mira lo que dice el apóstol Pablo continuando en su presentación de la deidad y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. En el libro, en la carta a los hermanos colosenses, nos habla a partir del versículo 8, refiriéndose a que todo estaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay nada que lo llene, porque la plenitud está en la vida de Cristo Jesús. Por eso que dice el apóstol: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay países en el mundo en los cuales hay personas que en estos días se cuelgan en la cruz y se preparan todo el año para que esto sea así, amado oyente. Y eso lo menciona el apóstol Pablo 60 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo había muerto hacía solo 27 años cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Colosa. ¿Cómo vislumbró el apóstol Pablo que iban a venir estos engaños filosóficos y huecas sutilezas? No, es que esto hay que hacerlo porque así fue. No, es que tiene que llevar agua del río Jordán porque esta fue la misma agua en la cual se bautizó Cristo. Mentira. Día a día fluyen miles y miles de litros de agua a través del río Jordán. ¿Y sabe usted dónde van a parar? Al mar Salado. Ahí va a parar el agua dulce que viene bajando del río Jordán. Y otros que han sido más incrédulos todavía van allí y compran un pedacito de la cruz. ¿Cómo es posible que exista todavía? Engaños, mentiras. ¿Quién sabe dónde quedó el madero que fue utilizado para crucificar a nuestro Señor Jesucristo? Según las costumbres que muestra el mundo, sino que según lo que muestra Cristo. Porque señala la palabra ahí en la carta a los hermanos colosenses, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso que decimos que él era 100% hombre y 100% Dios. Era un ser divino, todopoderoso, pero limitado en la ejecución de sus poderes de omnisciencia y de omnipresencia para ser semejante a los hombres, pero no corruptible como la humanidad. Y amables oyentes, y a cada uno de nosotros que estando muertos en pecado, esa era nuestra condición, porque estamos separados de Dios, y en la incircuncisión no solo de la carne, dice, sino que nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Alguna vez ha ido usted a un banco a negociar una deuda? El banco no va a perder. Le van a colocar una hermosa cara y le van a decir: sí, te damos 36 meses más y te bajamos la cuota. Pero con esos 36 meses usted está duplicando el pago de la deuda. Lo que hizo Cristo, tomó nuestra deuda,
que en primer lugar él no tenía por qué pagar, y además después que pagó por ello nos trajo el carnet de garantía, salvación y vida eterna. El banco le condonaría a usted una deuda y además le diría: estimado cliente, su deuda está saldada y le ofrecemos carta abierta. Tiene usted su cartola limpia para pedir un nuevo crédito. Eso no ocurre, no ocurre. Pero hay algo mucho más que nos señala la palabra de Dios. Dice que el enemigo de nuestra vida tenía firmado un decreto. Un decreto es un documento que tiene legitimidad de autoridad y de poder. Por eso que hay decretos supremos, hay decretos alcaldicios, hay decretos de los intendentes regionales, en fin, cada autoridad tiene cierto poder y potestad para decretar algo. Y los más importantes son los decretos supremos que emanan directamente del el presidente de la República. Y dice la palabra, anulando el acta. Es decir, habían hartas cosas allí anotadas en contra de nosotros, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso que el pueblo creyente en Cristo Jesús, el mundo evangélico, amados oyentes y seguidores de la web de Radio La Lumbrera, mira estos días con una esperanza única, porque sabemos fehacientemente que nuestro Señor Jesucristo ni siquiera en imagen está en una cruz, porque la cruz está vacía, como testimonio del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y no vemos nosotros al Señor Jesús llorando en la cruz, porque vive y reina victorioso, sentado a la diestra de Dios el Padre. Y fue Él quien tomó toda nuestra deuda que estaba anotada una por una, y dice que la dejó allí en la cruz. Hay muchas personas que dicen, oye, que viven felices. Estos hermanos no se achacan por nada. Pero si la palabra de Dios nos avala que no tenemos por qué desanimarnos por el día a día. Y lamentablemente en estos tiempos vemos a muchos cristianos y creyentes melancólicos, cabizbajos, encerrados más que dentro de la casa en cuatro paredes, aterrorizados. ¿Por qué? Me da la impresión que parece que su acta que estaba contra ellos parece que no fue clavada en la cruz. Por eso que viven con tanta melancolía, con tanta depresión, con tanta angustia, con tanto dolor, y le hacen tanto caso a todo lo que dice la televisión. Es cierto que estamos viviendo en una condición que no es la más promisoria, pero amado oyente, sus ojos tienen que estar puestos en el Dios eterno, porque en el mundo tendremos aflicción, y el mundo y sus deseos pasarán, pero la palabra del Dios eterno no pasará y se cumplirá en todas sus letras. Y más aún dice la misma escritura que hay de quien le quite, de quien le añada. Y señala allí también en el libro de Apocalipsis que aquel que la altere, dice que será quitado su nombre del libro de la vida. Y hay algo más importante todavía que menciona el apóstol Pablo, porque esto se condice con lo que el Señor Jesús
le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, que fueran y hicieran discípulos, los bautizaran en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y dijo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cuáles eran? Les dijo que echarían fuera demonios, que si comieran cosas mortíferas no les dañarían, y que pondrían las manos sobre los enfermos. Y mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los hermanos de Colosa, en el versículo 15 del capítulo 2. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso que el Señor Jesús dio ese mandamiento sobre la iglesia a través de sus discípulos, que luego fueron los apóstoles. Apóstol porque es un embajador, un representante de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo, amado oyente, tenemos esa gran garantía de poder con nuestras palabras y con nuestra oración interceder por aquel que está necesitado de liberación. Aquello que no puede hacer el psiquiatra, que no puede hacer el psicólogo, el Dios eterno lo puede hacer. Porque todas esas potestades quedaron allí clavadas en la cruz a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí también en la cruz se terminaron muchas tradiciones y costumbres. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amables oyentes, ha sido un hermoso momento de meditación y de compartir de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Rogamos al soberano Dios que Él bendiga esta palabra en tu vida. Y si tú estás pasando por un momento de dolor, por un momento de tristeza, por un estado de depresión, yo te invito en esta hora que puedas orar, donde quiera que te encuentres. Ya sea que estés de pie, que estés sentado, que estés en cama, que estés de rodillas, que vayas caminando, donde quiera tú lo puedes hacer. Un día, conversando con un amigo, le dije, ¿quieres que ore por ti? Y me dijo, sí. Íbamos caminando por la calle. Yo le dije, vamos a orar. Mantén tu mirada y pon atención a lo que voy a decir. Y seguimos caminando. Y caminamos como 3 cuadras orando. Amado oyente, cuando hay necesidad de Dios, las cosas se hacen sin buscar el acomodo, porque hay una necesidad de parte de Dios. De modo que no tenemos que esperar ir al templo o encontrarnos en un tiempo apropiado, en una situación, en una circunstancia. No. La necesidad está en el momento y hay que suplirla, porque esa alma necesita de Dios. Padre eterno, en esta hora te doy gracias. Bendigo, honro y glorifico tu nombre. Soberano Dios, te agradezco porque creo, Señor, con todo mi ser, que tu Hijo Jesucristo está allí en los cielos, intercediendo por nosotros. Y hoy en día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tenemos abierta y tiene abierta toda la humanidad esa invitación que fue dada a través del Evangelio de Juan. Para todo aquel que cree, le es posible acceder a tu gloria, a la salvación y a la vida eterna. Pero aquel que te ignore, aquel que te odie, aquel que rehúse, Señor, también está acumulando para la destrucción en el infierno. Señor, el hombre y la mujer sobre esta tierra tienen
dos alternativas: salvación, vida eterna, o perdición e infierno. Yo te ruego, Señor, por todas aquellas almas que están necesitadas, aquellos que están enfermos, aquellos que están desorientados, aquellos, Señor, que no sienten fuerzas ni ganas de vivir, que en esta hora, soberano Dios, puedan clamar a ti, rendir su vida, presentarse como necesitados, con humildad en su conciencia, en su pensamiento, y decirte, Señor, que te necesitan y que abren su pensamiento y abren su mente a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el pan de vida. Señor, que puedan degustar de ese pan de vida para que sea saciada su alma de esa necesidad que tienen. Padre de los cielos, desde lo alto envía tu bendición sobre cada uno de nuestros oyentes. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gloria sea para ti, soberano Dios, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana y continuaremos con un nuevo capítulo de Hogar Cristiano.